Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Entre Contadas, este espacio de entrevistas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Azucena Capulín y hoy tengo el gusto, y también le quiero agradecer que esté aquí con nosotros a una gran narradora. He de decirles que yo la conozco solamente en la virtualidad, pero pues por supuesto quiero conocer más acerca de ella y cómo se inició en el arte de la narración oral. Les voy a contar un poquito de lo que anduve chismeando, de lo que es ella, y ya ella nos contará un poquito más. Ella es narradora oral, es cantante, actriz, guitarrista, docente y también es directora de escena en Pingo Producciones. Ella narra para Alas y Raíces y también para el Fondo de Cultura Económica. Seguramente, y bueno, yo la he visto en sus redes sociales, que ha viajado y le gusta viajar y anda de pronto en la bicicleta y contando cuentos por aquí y por allá, pero que sea ella mejor quien nos cuente cómo inició en todo esto. Pero démosle la bienvenida a nuestra queridísima Lidia Zaragoza. Muchísimas gracias, querida Azucena. Pues sí, yo soy Lidia, me llaman muchísimo y ha trascendido el mote sobrenombre de cariño de Lidis, así que me pueden llamar como gusten, Lidia, Lidis, cuenta libros, cuenta cuentos, narradora, se vale de todo. Y bueno, gracias a ti por la invitación y a toda la gestión que has realizado la red de narradoras para tener tanta conversación rica y tanta charla productiva. Así que aquí estamos. Muchísimas gracias, Lidia. Y pues empecemos con la primer pregunta, la de ley. ¿Cómo iniciaste en este mundo de la narración oral? ¿Cómo te encontraste con ella? ¿Te encontró ella a ti? ¿Se vieron, se enamoraron? ¿O desprecio al principio? Dijiste, ¿yo con eso qué? Cuéntanos, ¿cómo inició? ¿Cómo llegó la narración oral a tu vida? Bueno, ya que haces este jueguito del coqueteo, del flirteo, del ay, ¿de dónde saliste tú? Sí, hagan de cuenta que fue un encuentro casual, que de repente fue de, oye, pues vámonos a ver. Sí, está muy bien esto, sigamos. Y se volvió en serio, se hizo formal. Y me atrevo a pensar, querida Azucena, que no soy la primera, me atrevo a pensar que no seré la última y estoy casi segura que más de la mitad de las personas con las que han hablado en estas charlas, me atrevo a pensar, pero siempre cabe el error, habrán dicho lo que yo también voy a decir. Fue un accidente, tal cual, un accidente. Si bien yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro, muy ligado a la cuestión escénica, con todo y eso no es que yo tuviera en mente como posibilidad, ni siquiera como conciencia, que hubiese un ejercicio tal, una profesión tal de narrador, cuentacuentos. No, la verdad es que no lo conocía. Y lo que me sucedió fue que saliendo de la universidad uno va en busca del mercado laboral, en lo que algo pasa en tu proyecto teatral, en ese proyecto que juras va a cambiar al mundo. Y bueno, uno buscando el mercado laboral, la verdad, lo primero que embone con lo que tú consideras va con tu carrera, no estás yéndote al otro lado de tu vida que no tenga nada que ver. Y pues yo acabé dando clases de teatro en un preescolar primaria en el centro de Coyoacán, donde me la pasaba chévere, me la pasaba muy bien. Me atrevo a pensar y a decir que la brecha generacional, si bien estaba, yo tenía recién 20, 21, pues estaba en ese borde entre que pues de repente estaba yo jugando con los chavitos, las chavitas, ¿no? Más que estar en el plan de maestra. Y aparte siendo teatro, pues se presta todavía más a este juego, algarabía, dinamismo, lúdico todo el tiempo. Pero lo cierto es que yo ya era una muchacha de 21 años y ellos eran chicos o desde los 3 hasta los 12 años con una efervescencia tal que había un momento que yo decía, ¿qué hago?
¿qué hago? Ya no puedo más, ya me agoté todos los recursos, ya hicimos de todo, y necesito tener como algo, ¿no? Como un arma secreta, un as bajo la manga. Y bueno, pues un día, sin querer, por accidente, comencé contando, había una vez, acordándome de alguna historia que yo conocía desde niña, y sucedió lo más maravilloso y mágico que seguramente tú has vivido y lo han vivido muchos de los que escuchen. Todo se transformó. El niño que se estaba saliendo por la ventana regresó, los que se estaban peleando se calmaron, y si alguien seguía haciendo ruido, los demás le decían shh. Y ahí sucedió ese primer encuentro, ese coqueteo maravilloso, y yo me vi envuelta en él sin saber incluso qué estaba pasando, pero seguí, porque era un cuento que yo conocía desde muy niña, sabía cómo recorrerlo, cómo caminarlo, conocía todas sus posibilidades, y siendo gente de teatro me atreví a jugar histriónicamente, gestualmente, y veía que eso funcionaba, y así fue. Me agarró, yo lo agarré la narración, me agarró la narración, y ya no la solté, pero ahí los agentes de exigencia fueron los niños, fue la infancia que desde ese día fue de esto lo queremos todos los días. Me hicieron ellos. Sí, de pronto estos encuentros, sí, justo como le dices, ¿no? Accidentados, necesarios a veces, ¿no? Ay, ¿y ahora qué hago? O de alguna forma me identifico, porque también a mí fue como de, vas, cuentas, y yo, espérate, no es lo mismo que justamente el acto de hacer teatro, ¿no? Porque yo, es algo que he mencionado, hacer teatro, aunque mucha gente dice que es lo mismo, muchos se atreven a decir que es lo mismo, creo que absolutamente no. Y siempre les he dicho, la narración oral puede ser como un acto también un tanto en solitario, ¿no? No es como el teatro que tienes un director y que te dice hacia dónde tienes que caminar o, ¿no? Cómo tomar tu personaje. No hay una escenografía marcada, planteada, utilería. Digo, que habrá y hay quienes meten su utilería en la narración oral, pero sí hay una diferencia que puede ser muy marcada, ¿no? Claro, y bueno, no sé, yo pienso y amo el hecho teatral. Me considero una espectadora de profesión, más porque yo me especialicé, me dediqué en el último tramo de la carrera en el que tienes que elegir algo, que era en este caso dramaturgia o actuación o dirección. Yo me especialicé en la dirección. Y a mí me encanta ese concepto, esa definición que algún maestro en la carrera nos dio de ustedes son espectadores de profesión. Y después de entender que era una espectadora de profesión, más allá del hecho escénico, estético, bajo una institución, o más bien bajo un edificio que puede ser desde un entablado, puede ser un teatro muy formal, era espectar la vida misma. Y este hecho teatral que se vuelve un organismo, que se vuelve un cuerpo, director, actores, productores, técnicos, o sea, es todo un organismo que funciona y respira y necesita, como lo necesita un cuerpo humano, que funcione en todos los canales para que sea orgánico, respire, viva y suceda. Y después de entender eso, que yo lo hago todo el tiempo, que eso lo tenía que llevar yo conmigo y cargar el teatro en mi cuerpo, cargar todo un hecho teatral en mi cuerpo, en mi voz, en mis gestos, pues ha sido el eje fundamental, lo que yo acabé haciendo, sí por accidente, pero no digo que con poca conciencia, porque finalmente venía de una cuestión académica, la UNAM, que sí tiene, sí, creo que tiene, actualmente no lo sé, yo digo que sí, porque hay mucho cuerpo docente que yo sigo admirando y sigue siendo un referente importante para mí. Pero había algo que, o sea, per se yo me dirigía a mí, estaba una actriz en mí, había una dramaturga en mí y el teatro lo tenía que llevar yo y es mucho del proceso que yo hago. Sí, y creo que, bueno, tal vez no todos lo hacemos tal vez con el conocimiento que tú lo tienes, pero lo tenemos que ir desarrollando, ¿no? Muy intuitivo se vuelve, ¿no? Quizá a lo mejor no andamos como que algunos podemos de repente meternos y clavarnos como a esto más de
hasta lo filosofas, lo haces más técnico, como casi una partitura musical, pero sí lo hacen, o sea, muchos narradores, muchas narradoras lo hacen tan orgánico y lo vuelven tan de sí que a lo mejor no lo tienen como así desglosadito ABCDFG, pero lo hacen. Y tú tuviste, o sea, además de, por supuesto, y que creo que también el teatro nos da, y ya lo mencionaste tú, nos da muchas herramientas para la narración oral, pero tú tuviste una formación o deformación como narradora. Pues me sigo deformando, me sigo deseducando. Bueno, sí, tengo que como seguir con este cuerpecito de la anécdota de dónde salió esto de empezar a narrar. Pues empecé a hacerlo y así me llevé como cerca de 1 o 2 años haciéndolo como parte de la clase con los chicos, con los niños, las niñas. Me había hecho yo hasta mi propia metodología para ir armando cuentos, pero es hasta que me enfrento a un tercero que conoce del medio, que me dice, oye, tú estás haciendo esto. La verdad es que en ese momento fue de que estoy haciendo ¿qué? Y bueno, yo siempre lo cuento en todos lados porque pues uno honra sus historias también. Valentina Barrios y Elia Crot, Elia Sánchez, yo las conocí en el medio de este colegio Sócrates, que siempre también ando mencionando porque ahí sigo trabajando. Pues un día me dicen, bueno, oye, pues lo que estás haciendo es narración oral, y yo, ¿qué es qué? Me invitan a participar en un proyecto que tienen aún de cafetería, librería, Salgari. Yo todavía no acababa de entender que querían que fuera o me estaban invitando a hacer algo que para mí era como parte de la clase, o sea, no lo entendía como tal. En esos momentos para mí el hecho escénico era bajo un libreto, bajo una dirección o un trabajo unipersonal, pero también trabajado en ese mismo formato. Pero bueno, yo me dejé llevar, estaba abierta a la aventura y dije, bueno, haré eso que hago en el salón de clases, lo haré ahí en otro espacio. Y eso fue como una segunda etapa, ya con esta vista de unos terceros que aparte pues no eran cualquiera, ¿no? Gente experimentada que me fueron orientando, me fueron diciendo, me fueron poniendo puntualmente algunas anotaciones. Y sí, después me dijeron, oye, pues para que entiendas como todavía un poco más de esto, hasta en su historia a nivel mundial, o más bien en nuestro país, y fui a un taller con Marcela Romero, el cual tampoco pude terminar después, pero ahí entendí un poquito más. La verdad es que Marcela, ¿qué lo voy a decir si ya lo saben? Pero de todas maneras lo seguimos diciendo, ¿no? Pues ha sido formadora, maestra de muchos, y bueno, ese es mi camino como en el sentido de ya entenderlo, ya mirarlo con otros ojos, una dignificación dentro de mi propio vivirlo, pues fue como con ellas. Y ya después se fueron dando poder entrar a proyectos como ir a las escuelas, viene la oportunidad de audicionar para el Fondo de Cultura Económica, que también me ha dado como un acondicionamiento físico. Bueno, acondicionamiento físico es una metáfora de hacer narración como si fuera una formación universitaria, ¿no? Te enfrentas a narrar cosas que a lo mejor no del todo tú dices, esta la quiero, esta me gusta, pero sacas algo, sacas una historia. Y bueno, allá en la universidad teníamos ejercicios de a veces inventarte una historia hasta de una lista de supermercado. Entonces fue como ahí hacer y poner en práctica todo aquello que en la carrera yo traía ahí pululando, ¿no? De las historias, las historias, las historias. Es algo que siempre me ha gustado, las historias. Eso sí lo tengo claro desde niña. Aunque no crecí en un hogar lector, sí crecí en un hogar lleno de 2 cosas muy importantes: muchísima música y muchísimas historias de las que se contaban aquí y con la familia. Mira qué interesante, porque de pronto muchos justamente también han comentado que estos inicios se dan porque en sus casas les contaban la abuelita, etcétera, ¿no? O nos leían, por ejemplo. Y como tú mencionas, naciste en un espacio no lector, pero había esa parte de la oralidad, que creo que es muy, muy importante.
Y creo que a pesar de eso también habrá otros que ni les contaron historias ni leían, pero en algún momento se encuentran con esto y les envuelve y entonces aquí se sienten como pez en el agua. Sí, es que totalmente, o sea, la ficción está pues a todo lo que da, ¿no? O sea, traemos cargando ficciones desde nuestras propias historias, desde las historias de nuestra familia, esta fabulación necesaria que como especie tenemos, o sea, es algo que traemos, o sea, no es algo que digamos elijo tener o no tener, la tenemos totalmente. Ya más bien ese ejercicio de conciencia del tenerlo y después de ejercer un conocimiento y ponerlo en práctica sobre algo es lo que ya va a marcar la diferencia entre, digamos, un ejercicio de profesionalización o no. Y justo te quiero preguntar acerca de esto, ¿no? Porque, bueno, haces mención de no terminaste con Marcela, ¿no? Pero, y yo conozco algunas otras personas que no terminaron y otras que ahí seguimos, ¿no? Sí, no me quiero soltar, ¿no? O también, ¿no? Que siguen, si no es con Marcela, con otros narradores, aprendiendo como cuestiones complementarias y algo que es complementario, bueno, sí, me parece que a mí que es complementario, la música. Aunque he escuchado que, y habrá algunos narradores que dicen que no, es nada más la palabra y no sacar nada más y ta. Tú, por ejemplo, que cantas cuentos, ¿no? Por decirlo de una forma, así te llegas a presentar, ¿no? Como cantacuentos. ¿Tú qué piensas de esto de ir integrando, no sé, cuestiones como títeres, la música, algunas cuestiones de utilería? ¿Tú cómo lo ves y cómo lo defenderías? Yo creo que en este ejercicio, o por lo menos como yo me suelo presentar, lo mío es contar historias y me voy a valer del formato que sepa utilizar y que domine de alguna manera. Y creo que en ese punto diría que si te vas a atrever a jugar, lo vas a jugar bien, vas a saber utilizarlo y vas a darle el peso, la dignificación estética, artística que tenga lo que quieras hacer, sea malabar, sea música, sea lo que sea. Mientras, digo, a lo mejor ahí como que me sale este sentido de la dirección teatral, nada puede estar porque sí. O sea, si va a estar un vaso de agua en la mesa, debe de tener un porqué, ya sea por una utilidad del personaje, ya sea porque está diciendo algo del espacio, va a hacer que respire de otra manera el espacio o algo. En este caso, que el narrador, la narradora se valga de un elemento extra, está bien, pero lo tiene que hacer muy bien. Muy bien. Tiene que ser algo que sea, a lo mejor va a sonar un poco sangrón esto, pero bueno, esto es algo que se me quedó mucho de la escuela, ¿no? Lo vas a hacer con gracia, y con gracia no me refiero a que sea algo cómico o que sea algo que necesariamente sea chistosito para que se rían, sino la gracia entendida como lo dominas, lo usas porque tienes la total certeza de que lo estás usando, de lo que vas a provocar y de que lo que el otro detrás de la butaca en la que te estén viendo, del cojincito en el piso o de donde sea, lo va a gozar, se va a gozar contigo. Si tú vas a utilizar títeres, si tú vas a utilizar algún otro elemento, pero no estás seguro, lo estás sufriendo, lo estás padeciendo, lo vas a pasar a ellos y ellos van a estar sufriendo contigo y ahí ya no estuvo padre para nadie. Mientras lo goces, lo domines, hazlo. Y mientras aporte a la historia, claro está. Claro. Ay, me encanta, porque creo que sí es muy importante mencionar esto, ¿no? Creo que sí, coincido contigo completamente, porque hay muchos narradores que tienen muchas otras habilidades, muchas, y que se pueden valer de ellas o nos podemos valer de esas otras habilidades, pero finalmente siempre la historia es la protagonista, ¿no? Y que yo me acuerdo muchísimo de mi maestro Armando Trejo, que en algún momento él
en el taller en algún momento él mencionaba, ¿no? No hagan mamarrachadas, ¿no? Entonces, yo primero decía, pero ¿cómo? ¿No? Y nos mencionaba como cosas así como, y es un discurso que casi siempre lo escucho que lo dice, ¿no? No porque te pongas la nariz de payaso ya eres un clown, ¿no? O sea, es justo lo que acabas de decir, creo que es lo que él dice, y también la maestra Marcela me fascina que lo digan, ¿no? Es pues valorar lo que estamos haciendo, convertirnos en profesionales, dignificar este arte. Si bien creo que hay mucha gente que lo puede hacer, creo que también se necesita conciencia y preparación, ¿no? Muchos pudimos haber llegado por accidente, muchos pudimos haber empezado sin tomar unos cursos y pudimos haber hecho esto por años sin saber que se puede llegar a una profesionalización, ¿no? Pero si ya lo quieres hacer, como diría la maestra Marcela, ante cierto público, cobrar por ello, bla, 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 pues entonces tienes que estar bien preparada y no meter cosas nomás como para que se vea bonito, ¿no? Y que al final de cuentas puede echar a perder todo, ¿no? Totalmente, y bueno, ejercer esa autocrítica necesaria, que puede ser muy peligrosa, ¿no? A veces nos engolosinamos para bien y para mal, o estamos totalmente cegados a ver que funciona o no funciona lo que querramos meter o no, o por el otro lado, ¿no? Como a lo mejor podría ser bueno, pero como este cierto complejo que vamos cargando de, ay no, me hago chiquito y aunque lo quiera hacer, y lo hago, pero en el fondo no estoy convencida. Mientras uno no esté convencido, no haya esa convicción total de lo que estés diciendo, haciendo, no va a pasar la cosa. O sea, con el primero que debes de tener esa afirmación y convicción sincera y muy objetiva, aunque suene difícil, es contigo mismo. O sea, no hay más. Pues, ¿qué tal si entre contadas, y antes de seguir con esta charla deliciosa, si entre contadas, pues nos compartes una historia cortita o larga? Tenemos aquí hasta 3, 4, 5 horas más, ¿no? Si nos compartes una de tus historias. Claro que sí, pues este cuentito siempre llega saltando solito, será porque fue el primero, yo no sé, o de los primeros en realidad, pero viene con ustedes El conejo forzudo, que cuenta justamente la historia de un conejito que iba por el campo, brinque y brinque de aquí para allá y de allá para acá. Pero por esta distracción de ir cante y bien contento, no se fijó y justo enfrente de su camino estaba un árbol gigante. Y miren ustedes lo que le pasó. Sin fijarse y de frente, ahí tienen que chocó. Y el conejito, muy enojado, decidió brincar ese arbolote. Lo logró. Ya estaba del otro lado. Y se dio cuenta en ese momento que había llegado justo a la casa de un animal muy grande, de color gris y con una trompa que hace... Sí, el elefante. El conejito se acordó que aquel animalote algunas veces había sido un poco grosero y engreído, así que pensó que era un buen día para darle su merecido, poniendo a prueba su fuerza, pero sobre todo su inteligencia. Señor elefante, no le entiendo. ¿Ustedes le entienden? ¿No, verdad? Señor elefante, no le entendemos. Dije que estoy comiendo. Y cuando uno come no debe de hablar con la boca llena. Eso dije. Ah, sí, con razón. Oiga, señor elefante, ¿usted sabe quién es el animal más fuerte del mundo? Sí, claro que lo sé. El animal más fuerte del mundo soy yo. No, no es usted, Ed. Entonces, ¿quién es? El animal más fuerte del mundo soy yo, el conejo. ¿Ustedes le creen? No, ¿verdad que no? No puede ser más fuerte un conejito que un elefante. ¿Quieren que se los demuestre? A ver, ¿cómo le vas a hacer? Mañana voy a venir a esta misma hora y vamos a hacer una competencia. Y el que gane será el más fuerte.
Está bien, conejito, te espero mañana. Habiendo acordado la cita para el siguiente día, el conejito se dio la vuelta y regresó por donde venía. Tap, 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 tap. Pero de nuevo no se fijó. Ahí estaba el arbolote, claro, cómo se iba a mover, y de nuevo chocó. Tap, tap, tap. ¡Ay! El conejito, muy enojado, volvió a dar tremendo brincote. Y llegó del otro lado. Y no solo eso, se dio cuenta que había llegado a la casa de otro animal, también de color gris, también grandecito, pero no tanto como el elefante, de hecho, un poco más chaparrito, más gordito, y con una boca que abre cuando va en el agua enseñando sus dientotes. Sí, ese, el hipopótamo. Y el conejito decidió hacer lo mismo que había hecho con el elefante. ¡Tap, tap, tap, tap! Buenos días, señor hipopótamo. Buenos días, conejito. ¿En qué te puedo servir? Oye, hipopótamo, ¿tú sabes quién es el animal más fuerte? Ay, sí, creo que sí sé. ¿Seré yo? No, no eres tú. Entonces, ¿quién es? El animal más fuerte del mundo soy yo, el conejo. No, yo creo que eso no es posible. ¿Verdad que no? No puede ser más fuerte un conejito que un hipopótamo. ¿Quieres que te lo demuestre? Ay, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a cargar? No, espérate, mira, mañana voy a venir a esta misma hora y vamos a hacer una competencia y el que gane será el más fuerte. Sí, conejito, qué emoción, te espero mañana. Y habiendo acordado lo mismo con el elefante y con el hipopótamo, el conejito se dio la vuelta. Ahora sí se fijó, ya no chocó con el arbolote y se fue a su casa. Al otro día salió cargando una enorme cuerda. Primero tenía que llegar a casa de, sí, el elefante, pero tenía que cruzar el enorme árbol. Buenos días, señor elefante. ¿Está listo para la competencia? Ay, conejito, a ver, ¿de qué se trata? Muy fácil. Traje esta enorme cuerda que usted se va a enredar en su larga trompa. Yo me voy a pasar del otro lado del árbol y a la cuenta de 3, los dos vamos a jalar a ver quién gana, ¿sabes? Eso es muy fácil. El elefante enredó la cuerda en su trompa y le dijo, ¡ándale, pásate del otro lado! Buenos días, señor hipopótamo. ¿Está listo para la competencia? Estoy listo. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. Traje esta enorme cuerda que usted se va a enredar en sus grandes y fuertes dientes. Yo me voy a pasar del otro lado del árbol y a la cuenta de 3, los dos vamos a jalar a ver quién gana, ¿sabes? Ay, eso es bien fácil. El hipopótamo enredó la cuerda en sus dientotes y ya que estuvo listo le dijo, eso. Cuando empiezo a jalar. Sí, el conejito los había engañado. Él no iba a jalar nada de nada. Se escondió en medio de las ramas de aquel arbolote y a los dos animalotes les contó hasta 3. Y dice, 1, 2, 3. El elefante no quería jalar mucho porque pensaba que el conejito era muy débil. ¡Uy! Pero de repente algo muy fuerte lo jaló. No puede ser, no puede estar ganando un conejo. El hipopótamo jalaba y tampoco podía. ¡Es muy fuerte! ¡Ese conejo no! Y el conejito se reía y se carcajeaba. De tanta risa hasta la panza le dolió. Así que para terminar el juego, tomó la mitad de la cuerda y con sus dientes la rompió. ¡Ya está ya enfadar el elefante! ¡Ya está ya enfadar el hipopótamo! Y el conejito salió como el vencedor. ¿Ya viste, elefante? Yo soy el más fuerte. Tú saliste rodando. ¡Ay, no puede ser! Este conejo es muy fuerte. Tengan cuidado con él, es peligroso, ¿eh? No me pegues, ¿eh? ¡No! Hipopótamo, ¿ya viste? Yo soy el más fuerte. Tú saliste rodando. Ay, no lo puedo creer. Oigan, este conejo es muy fuerte. Tengan cuidado, ¿eh? Mira, a mí me dejó chimuelo. Oh, conejo, el más fuerte del mundo. Dicen que desde entonces, ni los elefantes, ni los hipopótamos molestan a los conejos, porque creen
que son los más fuertes. Buenísimo, buenísimo. Relato de tradición oral, bueno, eso lo han de saber muchísimos. Este cuento anda de aquí para allá, a veces con otros animales, dependiendo de la cultura, dependiendo del continente, pero bueno, el conejo forzudo para todos ustedes. Muchísimas gracias, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Pues sigamos con, no jaloneando las cuerdas, ¿verdad? Pero sí. Con el chisme, buenísimo, claro. Buenísimo. Y justo, bueno, con esta historia te quiero preguntar, ¿qué es lo que cuenta Lidia y a quién prefiere contarle? O sea, ¿hay alguna edad a quien tú prefieras, te guste más, te sientas más cómoda, lo disfrutas? ¿Y qué es lo que te lleva a contar? ¿Qué es lo que cuentas? ¿Por qué cuentas? Disfruto muchísimo lo que hago y me he desarrollado más pues por la cuestión de la historia, de cómo empecé a nivel escolar, ¿no? Edades iniciales, bueno, más bien etapas o niveles educativos iniciales, es lo que quería decir. Entonces es como, podría decir que me siento ahí como pez en el agua, pero disfruto mucho lo que hago y los acercamientos que creo que sí podríamos decir que han sido en menor cantidad hacia el público adulto, por ejemplo. Los pocos que he hecho los he disfrutado demasiado, pero digamos que por el terreno laboral, pues se ha dado la condición de hacerlo más hacia la infancia, adolescencia, también es un terreno bastante interesante y sabroso y demás. Y bueno, ¿qué cuenta Lidia? Lidia cuenta esa fascinación por el mundo que mira a través de la literatura, sí, mucho, pero sobre todo de la fascinación del mundo, porque cada que yo hago un montaje de un cuento, sea de autor, sea de tradición oral, poco, pero algunas cosas de creación propia, está inmerso todos los referentes que me llenan de, obvio, no los van a conocer los que escuchan, pero ahí va contando episodios de mi infancia, y van contándose episodios de la escuela misma. Si se pudiera ver como con un aparato de rayos X y uno pudiera ver de qué están contenidos las historias, en este caso mías, que yo cuento, podría darse cuenta que ahí hay un collage, un remendado de muchísima gente que conozco, de muchísimos autores que sigo. Si estoy contando el cuento de un autor, de repente mi referente interno es un personaje de otro autor. El cúmulo de películas, no que haga como copy-paste, o sea, que copie y pegue, sino que es un referente que alimenta y colorea cómo quiero que se vea el hipopótamo, cómo quiero que se vea el elefante. Uno podría enterarse si desentrañara lo que cuento, que por ahí anda mi abuelito, que por ahí anda mi abuelita. Pues voy contando ahí, transmutado, medio escondido, todo lo que yo he vivido, todo lo que quiero vivir, y la fascinación que siento por admirarme del mundo cada vez, por la gente. Es una cosa, una dialéctica muy curiosa la manera en que miro el mundo, porque yo no me siento un ser mágico, no me siento un ser que pueda contener cosas extraordinarias, pero me encanta porque miro a mucha gente como si de verdad fuera sacada de un libro, fuera sacada de una serie, de una mente de un guionista o de un dramaturgo muy genial. Y es gente que puedo palpar, con la que convivo, con la que platico, y me maravillo de saber sus vidas, me maravillo de saber lo que viven, me maravillo de saber cómo ven o incluso de lo que hacen, y veo mágico todo eso, mágico en el sentido de que me causa sorpresa y así lo tomo y así después lo devuelvo, ¿no? Como una eterna visión de infancia. Evidentemente no tendría que hacer esta aclaración, pero la hago, no en ese sentido que desgraciadamente a veces tiene la connotación de infantil, pueril, como de poco o menos, sino al contrario, para mí es más, porque es como total apertura de los sentidos. Trato de llevar eso y así me veo. Yo creo que, bueno, no sé, pero me hace recordar como recuperar o conservar esa capacidad de asombro que tienen los niños, ¿no?
¿verdad? El irte hacia las infancias es más hacia, no a lo inmaduro, por decirlo, ¿no? O lo menor, porque no lo son. Claro. Más bien como conservar esa capacidad de asombro que ellos afortunadamente no han perdido, ¿no? Claro, y bueno, regresando a esto, perdón que te interrumpa, Susana, digamos, sí, como esa infancia eterna, hay una frase que por ahí anduvo de repente corriendo en los albores del internet, que me encantó, ¿no? Dice, a mi niña interior yo la traigo puesta por dentro, ¿no? Y cuando me dices, ¿a quién prefieres contarle? Sí, me gusta contarle a la infancia, pero es que yo veo la infancia incluso en un adulto de 80 años, porque es algo que ya vivió, o sea, la infancia es algo que todos hemos pasado, cualquiera lo ha pasado, para bien y para mal, porque también asumo la infancia no como en ese estado puro y de fantasía y de todo es lindo y todo es maravilloso y todo es felicidad. El estar conviviendo, porque sigo siendo docente, el estar conviviendo ya tantos años con infancias, me hace ver el estar platicando constantemente con esa infancia mía, me hace reconocer y creo de vital importancia hacer saber que la infancia no es ni sinónimo de pureza, ni sinónimo de todo es feliz y todo es alegre, y tiene sus claroscuros. Y cuando te digo, me gusta contarle a la infancia, es contarle a esa Azucena que va con un cuento a sacar o a recordar o a conectar algo con Azucena niña. Si me va a estar escuchando Luis de 60 años, vivió una infancia, entonces ahí está. Esa es como la imagen que me gusta pensar. Pues me encanta, porque creo que es curioso, ¿no? Yo he encontrado que de pronto cuando comentas que soy narradora, soy cuentacuentos, es curioso, mucha gente que no se dedica a esto o que no tiene como esa cercanía hacia la narración oral, piensan que esto es algo para niños, únicamente para niños, ¿no? Los cuentacuentos son solamente para niños. Y en algún momento lo comentaba con narradores que muchos narradores que yo conozco, de pronto a quien le huyen es a los niños, ¿no? O sea, de pronto prefiero con adultos, yo solo con adultos, entonces digo, ¿en qué parte? O sea, la gente que está, digamos, fuera del círculo de narradores, piensan que es algo para niños y los de acá adentro piensan que es para adultos. Y yo creo que justamente es eso, también traer, y creo que además, no sé si te ha pasado, que cuando tienes públicos de diferentes edades, lo mejor que te resulta contar es algo infantil, ¿no? Porque justo le va a quedar a todas las edades y todas las edades lo van a disfrutar seguramente. A que si te metes con algún tema muy de adultos, y pues que los pequeñitos puede ser que ni lo comprendan completamente, ¿no? Porque tampoco pasaría como nada. ¿Qué dijo? ¿No? Creo que sí. Claro, hay un ejercicio ahí como muy, bueno, a lo mejor tendría que se ve en un curso, en un taller, ¿no? Pero creo que la palabra clave es la complicidad. Establecer un código de complicidad desde que llegas a la escena, pensando en este escenario posible, que sí, lo he vivido, donde hay una variedad de edades en la que dices, o sea, ¿cómo hago que todos se suban a este carril? ¿Cómo hago que todos le entren y que todos quieran jugar? O jugar en el sentido no necesariamente de como tal un juego, sino que pasen ese umbral, que crucen esa puerta y digan, va, le entro, llévame, te escucho y le entro a esa historia que me vas a llevar. Es como ejercer una charla con ese ente grandote orgánico que es el público, que también respira, que también es así grande, bonito, y hay que verlo así, cómo dialogar con ese ente grandote, y es como un ejercicio de complicidad. A lo mejor ahí es donde yo me agarré un poco al principio de la música, que hacía como jueguitos en los que
era un reto para los chiquitos, pero de repente le subía el nivel de complejidad para los grandes. Y si al principio los chicos, no sé, de sexto, escuchaban el canto, que era un juego como de, ay, sí, cómo no. Y de repente les lanzabas la flechita de, a ver, tú eres grande, vas a poder con esto. Y es de, caray, a ver, sí, no, a ver, como que no me sale. Sí, sí, le entro. Entonces ahí vas como manejando un ritmo, y ya cuando ellos ni se enteraron, ya están ahí contigo. O sea, ya se subieron y ya dicen, va, estoy contigo, te escucho. Sí, sí, sí. Bueno, y la música también algo fundamental o que nos, no sé, entrando como este rollo pandémico, ¿no? Se soltó pues como esta cuestión de el arte, la importancia del arte en nuestra vida. Creo que de pronto no nos damos cuenta o no apreciamos. Bueno, tal vez nosotros sí porque andamos metidos en esto, ¿no? Pero mucha gente de pronto no, tal vez no se da cuenta de esta importancia y de todo lo que desarrolla, no solo la narración oral, sino cualquier expresión artística y hasta dónde nos llega y hasta dónde nos toca en la médula, en las emociones, en todo, ¿no? Y hablando un poquito de esto, de justo de la cuestión pandémica, ¿cómo has visto revolucionar, evolucionar o estancarse todo este rollo de la narración oral? Porque pues sabemos que es un acto vivo y que y como acto vivo tiene que ser presencial. Y entonces meternos a estas camaritas y ya ahorita parecer que te estoy viendo a los ojos y puede haber una conexión aquí entre tu mirada, la mía, pero en realidad estoy viendo la cámara, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo ha sido este encuentro y esta adaptación a estos medios digitales? Bueno, pues la pandemia supuso un golpazo para todos. Apenas comenzaba el confinamiento y yo empecé a hacer justo transmisiones en vivo por mi página de Facebook, muy encaminado y así lo avisé para todos mis alumnos, para mis alumnas del colegio. Y bueno, pues que fuera abierto para que se sumara quien quisiera. Teníamos incertidumbre total, fue como la vía que yo dije, bueno, para que sientan, estábamos acompañándonos. Tengo una relación muy estrecha con muchos de los chiquillos, de mis alumnos y alumnas. Me escribían, nos mandábamos audios y dije, bueno, voy a hacer una transmisión para que lo vean y ahí hagamos estos juegos que siempre hacemos, les cuento cuentos, o sea, lo que era en el salón de clases. Pero fue muy duro, o sea, al principio entender que no iba a ver sus caritas, los juegos que a veces hago musicales en el que hay respuesta en las mismas historias, a la manera que las cuento, a veces requieren jueguitos en los que ellos participan, contestan, va y viene como una pelotita la historia, no lo iba a tener. Ahí lo que me rescató fue este ejercicio que hace rato ya hablaba en otro sentido, pero la palabra clave para mí era la convicción. O sea, de verdad creérmela que del otro lado estaban respondiendo. Me costó mucho trabajo. A la fecha yo veo esa primera transmisión que hice en Facebook y sí se me ve toda como de, sí, pero fue como créetela, haz de cuenta, imagínatelo. O sea, esta cosa de dirigirme a mí misma, la Lidia directora le decía a la Lidia narradora, hazlo, ¿no? Dilo, manéjalo así, imagínate que ahí te estás respondiendo, me imaginaba rostros, me imaginaba cosas, ve a la cámara, hazlo. Fue muy duro, la primera vez que terminé una transmisión, sí me puse a llorar porque dije, ¿qué es esto? La verdad, más allá que por una cuestión estética o de respeto al ejercicio de la narración, no, o sea, ¿qué es esto? ¿De qué era todo? O sea, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? O sea, era una angustia, pero bueno, dije, ok, no sé qué fue eso que hice, pero ya lo hice. El regalo hermoso que sucedió fue que de esa primera transmisión me empezaron a rebotar videos, audios, fotos de los chiquillos, las chiquillas o familias que estaban viendo la transmisión y respondían como si estuviéramos juntos. Y era muy bello porque eso que pasa en tercera dimensión estaba sucediendo, pero con una pantalla. Yo decía, entonces, ¿cómo dijo? Y en mi soledad solamente oía el grillo interno, cric, 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 cric. Yo hacía como que me respondían y continuaba la historia.
veo después grabaciones donde yo decía, ¿y entonces cómo dijo? Y, o sea, varios niños o familias decían, ¡guau! Y yo respondía, exacto, así dijo, o sea, parecía que de verdad nos estábamos viendo. Ese fue como un ejercicio de, funcionó. Y pues de ahí para el Real me aventé transmisiones, hubo una temporada que lo hacía cada lunes, después empezaron a hacerse que si las ferias del libro, que si festivales, todo virtual. Ya cuando menos me di cuenta ya era como el cotidiano, empezaba incluso a tener más funciones que si hubiese sido en tercera dimensión, en la vida real y palpable. Era muy chistoso porque había momentos en que platicando en charlas virtuales con amigos, decían, no, yo estoy feliz porque ahora hasta menos ropa lavo, ya solo es una camisa que puedo reciclar. Y yo decía, no, bueno, yo estoy al revés. Yo estaba utilizando hasta 3 huipiles al día, que es como mi base de vestimenta cuando narro. Estoy gastando más lavando ropa porque después vinieron las grabaciones, que es también un formato distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una transmisión en directo en Facebook, donde hay un chat que te va diciendo cosas, no es lo mismo hacer una transmisión o una función virtual en un Zoom o en un Meet, donde sí los vas a ver e incluso pueden interactuar, y no es lo mismo hacer un video, grabar un cuento, donde es así en total atemporalidad, ¿no? Nada que ver. Pero pues se tenía que hacer, o sea, me pasó como cuando empecé a narrar en el colegio, fue a fuerza de hacerlo y hacerlo y hacerlo, y bueno, contar con mi compañero, que bueno, muchos en el medio ya lo conocen, Atles Reyes, que es como una estructura que da en su papel de productor, que hizo que esto funcionara de las mil maravillas. La anécdota curiosa de este hecho es que antes de que comenzara el confinamiento, Adler, mi pareja, empezó a comprar unos micrófonos, empezó a comprar unas lámparas, compró una lente para su cámara que yo en mi plan de señora dije, oye, ¿y cuánto gastaste en eso, no? Y él, no, es que lo podemos utilizar, que video, y yo toda así de, bueno, a la semana comienza el confinamiento y a la semana empiezan a solicitar videos y aquí se armó un set de grabación, maravilloso, con toda la ingeniería que Adler hizo, con lámparas, con micrófonos, manera de usar la cámara, editar videos, o sea, él es como la base de Pingo Producciones, esa compañía que somos él y yo, él es el que resuelve todo eso y yo siempre lo digo, yo lo único que hacía, que hago, de hecho, ahorita solo yo vengo y me siento, él ya instaló todo, es contar y cantar. ¿Qué visión tuvo, ¿no? De alguna forma, y qué fortuna, porque pues hubo quienes, o estuvimos los que con el celular y nada más, ¿no? Entonces... No, pero aquí es como curioso porque como esta cuestión de saberle o buscarle mañas, todo lo que he hecho, cualquier video que puedan ver mío es con un celular. Ah, bueno. Pero es como saber utilizarlo y conocer todas las posibilidades que tiene y los truquitos que técnicamente, que sí es mejor meterle este cable, que sí esto, que sí lo otro, que limpiar la cámara. O sea, son detallitos que a veces pueden pasar desapercibidos, que yo, la verdad, no sola hubiera salido distinto a como han salido, pues gracias a que hay alguien que sabe y se dedica a ese trabajo, ¿no? Y que finalmente también todo esto nos llevó a aprenderlo, ¿no? O sea, apréndelo y descubre y demás para que puedas seguir haciendo lo que más te gusta, ¿no? Y ahora, digo, amén de, obviamente, todo este cambio que hemos visto y que sí regresamos, que siempre no, que otra vez, que ya salimos por fin y qué padre, ya volvimos a tener una presencial y oh, no sé si te pasó, pero te vuelve el alma al cuerpo, por ahí se diría. Pero amén de todo esto, ¿cómo has visto tú de cuando iniciaste en esta forma empírica y necesaria en la escuela, que por cierto también ahí yo anduve, ¿cómo fue cómo has visto tú esta evolución, revolución? ¿Crees que hay cada vez más narradores? ¿Crees que se están profesionalizando más? ¿Crees que somos más mujeres que hombres? ¿Tú cómo has visto toda esta transformación en el medio de la narración oral?
Yo te voy a ser bien sincera, me tardé en asomarme como al mundo, con todo y que ya estaba ejerciendo el oficio, la profesión, como que mucho tiempo anduve como por la libre, como por un caminito en el que no necesariamente interactuaba, conocía, no, o sea, me fui como por un camino en el que poco me enteré al principio, sí veía cosas, y pues repito, uno honra sus historias y dice lo que ha vivido. Pues yo de lo primero que me topé justo, comentábamos hace rato, es con este juicio de lo que tú haces no es narración, que sí porque traes una guitarra, una jarana, que sí porque estás metiendo juegos, cantitos, que sí porque actúas demasiado, eres demasiado histriónica, que sí bla bla, te podía enumerar como 10 cosas. Te soy sincera, no me movió así como de, ¡ah! No, o sea, porque de hecho yo misma estaba reconociendo un medio, un espacio que decía, bueno, está bien, la verdad hasta como un de, pues yo ni de aquí soy. Pero como que eso, la verdad sí me hizo como de, bueno, entonces yo me hago para acá. Seguí haciéndolo, no tenía como ese dilema de soy narradora oral, o soy cuentacuentos, o soy narradora oral escénica, o soy una actriz jugando a... No, o sea, yo solo lo hacía, quería contar una historia, quería que entrara en un mundito, en una historia, y lo hacía como lo he venido haciendo. Pero sí, ese fue pues, un encontronazo que tuve. Encontronazo no en el mal sentido, o sea, no me peleé ni nada, solo lo vi y dije, ah, bueno, entonces no. Pero seguía haciendo lo que yo estaba haciendo. Y ya de repente, cuando como que más que regresar es asomarme a lo que estaba pasando, pues me di cuenta que ya estaba viendo como una pues apertura o más que apertura, se estaban atreviendo a hacer otras cosas, incluso personas que antes como que su postura era más de solo así, no, estaban atreviéndose a hacer otros modos y qué bueno. Y, y sí se empezó a abrir como hasta en cuestión generacional, ¿no? Ya vi a más jóvenes, sí creo que hay más mujeres, así como de primera ojeada, no tengo con qué fundamentarlo, la verdad, pero así de primera ojeada, sí veo que es una cuestión más de mujeres, y está padre, está interesante, creo que hay un terreno fértil que se antoja, la verdad, se antoja para hacer, experimentar y demás, pero sí es muy interesante como que ahora hay estas otros caminos, otras directrices, otras posibilidades, otros atrevimientos y qué bueno. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Colombia y ahí también fue para mí un encontronazo ver la manera distinta que se ve, que se aprecia, que nos ven como de, ay, qué curioso que ustedes tengan campo de trabajo por los libros, ¿no? O sea, allá en Colombia la cuentería, que así la llaman más que otra cosa, es como un departamento muy aparte que tiene su público que lo consume y que sea para niños no es lo común, ¿no? Y menos para fomento lector. Y aquí es como un canal muy, muy grande, o sea, es donde más se ha concentrado, me atrevería a pensar. Y bueno, ahora yo traigo esta cosa que quedé fascinada de varias cosas que vi en Colombia y dan ganas de hacer como híbridos de más que un híbrido de escuela, como de, yo no dejaría la cuestión de cuentos de autor, pero ahora veo cada vez más el peso de salir solo de la historia de autor, y en esa misma historia de autor, si de por sí ya me deposito yo todavía más, ¿no? Como que contar tu propia historia, valiéndote de esas otras ficciones, no sé, se me hace algo como interesante, y también como al público a los que van dirigidos y a los que se les puede invitar a que cuenten, y de las diversas modalidades de contar, algo así. Creo que está bien, bien interesante lo que comentas, porque digo, yo creo que tengo que agradecer mucho también meterme a esto, la invitación que en algún momento me hizo Penélope de hacer estas charlas, entrevistas, porque bueno, a mí me ha funcionado ver
justo como unos lo hacen desde la promoción, otros desde preservar las tradiciones y la cultura, otros desde que nada más le querían contar a los nietos o qué sé yo, ¿no? Otras que se querían empoderar y querían empoderar a las demás. O sea, hay como todo un... Creo que la narración cabe en todos los lugares. Y ahora hasta en el medio empresarial, ¿no? El famoso storytelling que le llaman, ¿no? Entonces, me parece muy curioso esto que mencionas, porque dentro de estas charlas, pues ya hubo la entrevista justo con un narrador de Tamaulipas que se dedica a esto, a preservar como la memoria, las leyendas, y de pronto es como decir, yo estaba bien metida en los libros, ¿y por qué no le voy buscando como a las tradiciones de mi país, ¿no? O como, ¿por qué no le voy buscando a lo que yo quiero contar también de mis historias, de mis propias historias? Que muchos narradores empiezan a convertirse en escritores también, ¿no? Creo que es interesante mirar estas otras aristas que tiene la narración oral, o por ejemplo en Colombia, lo que tú dices, hacia quiénes cuentan y qué es lo que cuentan. Y nos podríamos Y ir fíjate, y a otros países, ¿no? y fíjate que creo que sería como equipararle un poco a la música o al mismo cine, o sea, no vas a ver siempre el mismo tono y el mismo género, ¿no? O sea, de música hay diversidad de géneros y todavía ahí se vuelven a ramificar en subgéneros. El mismo cine lo tiene, la misma literatura la tiene, o sea, el teatro tiene distintos géneros, tonos. Entonces, pensar que esto como un arte vivo, un arte escénico, pues también va a tener una diversidad de colores, de gamas, de tonos, de todo. Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿qué tal si entre contadas, no sé, nos compartes algo que llevaste por allá en Colombia, o tal vez algo que descubriste por allá en Colombia, o si quieres algún otro cuento? Aquí nosotros, yo me acomodo muy bien, les invito a los demás que se acomoden también para disfrutar otra historia de Lidia. Libis. Bueno, gracias. Este es un muy, muy breve cuento que se titula El inventor de historias. Este hombre siempre, siempre escribía historias en pequeños papelitos, donde con una pequeña y fina pluma acomodaba cada letra hasta que completaba aquella pequeña o grande historia que le hubiera llegado a la cabeza. Las historias le llegaban así de repente por inspiración, por un motivo que veía en la calle y se le ocurría, por algo que acababa de leer y le brotaban, pero siempre, siempre le llegaba una historia. Todos estos papelitos, que eran ya montones, los tenía bien dobladitos de una manera muy fina y delicada, y empezó a guardarlos en una caja de color verde a la cual llamó su corazón. De tantas historias, el corazón, esa cajita verde, estaba pero a borbotones, casi por explotar, pero siempre cabía una historia más. Una madrugada se levantó bastante acelerado porque una historia le llegó justo en un sueño, y fue una historia de tal emoción y tal magnitud que lo levantó así, de sopetón. No pudo más que inmediatamente ir a buscar aquellos papelitos, la fina y bella pluma con la que se ponía a escribir, y ahí empezó a redactar la historia hasta que la terminó. Dobló con cuidado como siempre lo hacía, pero la luz era poca a esas horas de la madrugada, y la verdad es que él todavía traía un adormecimiento de ese sueño del que había salido. Cuando quiso tomar su corazón, aquella caja verde, para depositar esta nueva historia, el corazón se le cayó de sus manos. Todas las historias se revolvieron, se desparramaron, se juntaron, se mezclaron, y dicen que así fue como se creó el mundo. Este cuento es de Atles Reyes, mi compañero, mi pareja, con quien hago todo esto. Oh, está genial, bueno, muchas felicidades. Ahí nos felicitas al autor.
Claro que sí. Y ahorita pensando, ahorita que te escuchaba, dije, y con lo que nos contaste hace rato, dije, ¿qué tanto habrá ahí de ella, no? Con lo que estabas mencionando, que digo, yo no te conozco personalmente, y muchas cosas desconozco de ti, ahora las estoy conociendo, pero el está mi abuelita, o el está tal experiencia, o el está, y ibas contando y dije, ay, ¿cuántas historias estará ella recordando y que estará metiendo en esos papelitos? Me parece muy interesante y me hace recordar también lo que dice la maestra Marce, que nos contamos, ¿no? Cuando contamos, nos contamos, ¿no? Queriendo o no, ahí vamos a veces hasta contando secretos que los demás no saben. Y justamente hablando de eso de nos contamos, por ejemplo, algo que vi muy latente en Colombia es como ese sí contarse en serio, o sea, en serio. Y bueno, yo lo que traigo actualmente, sí como provocación hacia mí misma, pero también si se salpica a otros, qué mejor, es pensar, sí, y si un día nos atreviéramos a contarnos, uff. Y que además, creo yo que de alguna forma hasta lo podemos hacer sin tener que explicar que es mío, ¿no? Es mi anécdota, es algo que me pasó. Ahora sí que casi podríamos decir, el primo de un amigo. Exactamente. Y es que es un ejercicio que sí llegamos a hacer, ¿no? Bueno, contarnos, lo contamos y reinventamos, y es un ejercicio de la memoria que no controlamos, o sea, de verdad reescribimos dentro de nosotros cuando estamos contando algo que ya vivimos, pero si ese material lo utilizáramos, o sea, a mí me encanta, y lo repito, nunca voy a dejar de contar historias de autor, o sea, de los libros. Me faltaron tanto de niña que ahora me los quiero comer todos, pero ahora voy viendo cada vez más esa importancia de verdad contarte y meterte ahí, o sea, hacer como un cruce de un ADN así, en el que va la historia, pero voy yo, y bueno, sí, eso. Pues ahí está una propuesta para todos los narradores y narradoras que nos escuchan. Yo aquí la anoto porque me parece muy interesante. Hágalo. Y ni siquiera creo también como un acto catártico, ¿no? Sino por el hecho de compartir pues esa parte que me parece, no sé, tal vez bella, o que se pueden reír los demás, o que pueden aprender, no lo sé. Apenas hubo la entrevista con Ever Banda, que también contaba una anécdota con su abuela, que a mí me pareció maravillosa, porque yo le mencionaba, creo que ahí tu abuela te lanzó al mundo, o sea, ahí sí es una ceremonia que te lanzó al mundo, ¿no? Y que podríamos tomar todos y vamos a hacer la ceremonia para irnos a todo el mundo, recorrerlo y contando, ¿no? Entonces creo que es una muy buena propuesta que tú traes, que yo ya me la estoy aquí anotando, y que sería muy interesante que la hiciéramos. Y que no dudo que haya quienes ya la están haciendo, por lo mismo que comentaba, que ya están escribiendo, ¿no? Claro, claro, seguramente sí, seguramente muchos lo muestran como tal, pero sí, como ya en un ejercicio de conciencia, creo que es interesante. Y bueno, yo sí lo digo, me asumo como todavía en un constante aprendizaje, ¿no? Para nada creo en verdades absolutas que salgan de mí, y sí lo digo, tampoco adopto verdades absolutas de otros. Creo que es importante tener siempre referentes, pero como posturas como unilaterales y de solo así, no me identifico mucho con ese tipo de cosas, pero sí de muchos referentes. O sea, hay que vivir muchísimo, hay que ver mucho teatro, hay que ver mucho cine, hay que leer muchas cosas, hasta libros. O sea, hay que leer el mundo de verdad. Oye, y ya que hablamos de contarnos, ¿qué tal si nos compartes una anécdota que te haya sucedido, que digas, esto fue muy chistoso, o esto fue como, no lo pensaba yo y lo resolví de tal forma, algo chusco? Cuéntanos algo de que seguramente has de tener en muchas presentaciones que has tenido en este trayecto
Pues que sí. Pues, pues sí, te contaré quizá dos pequeñas que no están como armadas en plan cuento que tengan un final que sea wow, pero es como la anécdota curiosa. Una vez fui a contar un kinder y bueno, ya realicé la función, todo muy lindo, todo muy bonito, y me dicen que la directora necesita verme en su oficina. Y bueno, yo así como con todo el retorno a la adolescencia, sobre todo en que te llaman en las direcciones de, ¿qué hice? ¿Qué dije? Algo no les gustó. Y ahí voy yo a la dirección con cara de, pues, vamos a ver qué pasó, a ver qué no gustó, ¿no? Y la directora estaba realmente como al principio hermética. Yo la veía como en su canal de pensamiento que trataba de autoexplicarse algo, se sentó, me miró, yo como con toda la disposición de, la escucho maestra, ¿qué pasó? Y me dice, ¿cómo lo hizo? Es que yo vi al perro, yo lo vi, o sea, es que no estoy loca, pero yo vi al perro que usted estaba diciendo, yo lo vi cuando hizo, y empezó a describirme la escena que el cuento contaba, y ella estaba muy espantada, creo que sentía que había sido testiga de un acto casi de brujería, porque ella me decía, es que no es posible, yo lo vi, pasó esto, ¿cómo hizo eso? Estaba realmente entre fascinada, sorprendida, pero sí le noté un dejo de espanto de acabo de presenciar algo sobrenatural. Y bueno, yo me sonreí, obvio no me burlé, pero le dije, no, bueno, es que esa es la imaginación, ¿no? Ese puentecito. ¿Sí le han hablado de la imaginación? Todavía la tenemos y sí se puede usar y aunque era un cuento de niños, que es algo que me pasa mucho, ¿no? O sea, llega gente y se me acerca y me dice, es que no sé por qué me gustó, o sea, como una cosa de no debió gustarme y me gustó porque eso es para niños. Yo no sé por qué, pero me gustó. No, usted es muy buena porque aunque yo no soy un niño, me gustó. Y es como entender esto que te decía hace rato, ¿no? Pues es que ya lo fuiste, ¿no? No te pudiste haber brincado esa parte. Si ya estás en esta etapa adulta es porque tuviste que haber pasado por ella, para bien y para mal. Otra muy chistosa, en Oaxaca, terminé de dar una función y estamos ya aquí en los saludos despedidas, saludos de gente del público, que la foto, demás, y de repente siento que alguien me toca así por la espalda, así un piquete y ya. Y volteo y es una niña pequeñita que tal cual me tocó y se echó a correr. Y ya abraza a su mamá, ve a su mamá, me ve a mí y yo me acerco como algo pasó, ¿no? O ¿qué sucede? Y la mamá abraza a la niña y dice, ¿ya viste? Dice, ay, discúlpeme, es que mi hija quería saber si usted era de verdad. ¡Qué hermoso! ¡Qué linda! Me sigo preguntando si soy de verdad. Pues somos de historias, ¿no? Yo creo, somos de muchas historias. Exactamente. No sé, así hay sí varias anécdotas muy curiosas, picarescas. Sí, muy, muy bonito recordarlas. Y además, los niños tienen esa parte, ¿no? Los niños y los adultos que tienen a su niño interior, esta parte de descubrir. Está buenísimo esto de le hubieras dicho a la maestra, es un muñeco vudú que traigo aquí de usted. Sí, sí dan ganas como de inventarse ahí una historia muy, para que el otro diga Dios. Tal vez un día sí lo haga. Pero sabes, igual y después ya no nos quieran contratar, entonces mejor. Buen punto. Hay que ser cuidadosos con ese tipo de performance o happening, sí. Ay, Lidia. Pues yo estoy muy gustosa de estar charlando acá contigo. No sé si quieras tú agregar algo más, comentarnos algo más. Para cerrar, prácticamente a mí me gustaría que con una pequeña frase nos compartieras, que bueno, de alguna forma ya nos has contado bastante, pero en esta pequeña frase, para ti, ¿qué es la narración oral? Pues la narración oral es ventanas que alguien abre y te muestra, te va mostrando, e incluso a veces puedes traspasar esa ventana y caminar por esos rincones que el otro que ya conoce ese espacio te va mostrando, o incluso volar. Puede ser por cielo, puede ser por tierra, pero es
una ventana, una puerta, un portal que invita a observar todo aquello que a primera vista quizá no es tan tangible, pero que ahí está en lo más cotidiano. Es lo habitual vuelto extraordinario. Qué hermoso, qué bonito. Me hiciste recordar el libro del pájaro del alma, ¿no? Anda. Unos cajoncitos, ¿no? Que va uno abriendo, descubriendo, conociendo y conservando, ¿no? Creo que también está hermoso. Muchísimas gracias, Lidia. ¿Algo más, algún mensaje que nos quieras compartir, alguna propuesta que estás pronta por hacer? Pues mira, estamos en actividad constante en la página, la fanpage que tengo, Lidia Zaragoza Narradora, que pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram. De repente todavía estoy haciendo transmisiones en directo. Ya estábamos empezando a hacer por parte de Secretaría de Cultura o de Fondo de Cultura Económica. Bueno, no, Fondo todavía no estábamos haciendo nada presencial, pero de repente ya estaban dejándose escapar algunos encuentros en vivo y a todo color. Y ahí siempre estoy posteando todo aquello. Sí planeo este año hacer algún encuentro tipo taller, porque creo que es importante el diálogo, el encuentro de lo que uno ha transcurrido, ha vivido con otros que lo quieren hacer, lo quieren ampliar, quieren meterse a otras aguas, a otros cielos. Entonces sí se me hace como una parte importante que este año planeo hacer. Pues seguirán aventuras donde los cuentos, las historias son importantes, ya lo dije, lo mío es contar historias, me puedo valer de cualquier medio, como lo contabas al principio, podemos agarrar la bicicleta, irnos a la aventura, justo porque creo que hay que vivir un montón. Como directora de escena, yo antes lo pensaba de un actor y como ahora yo soy mi propia directora y mi propia ejecutante de la escena, le digo a esa Lidia, ejecutante, tienes que vivir un montón de cosas. Entonces podría treparme otra vez a la bicicleta, hacer rutas para ir a contar cuentos, conocer otras culturas. Pues es envolverse de mundos, muchos, muchos, muchos. Así que, pues estén atentos a las redes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ahí ya Lidia Zaragoza Narradora en Facebook, Instagram, YouTube. ¿Nada más? Sí. Nada más. Perfecto. Sí. Ahí la podemos encontrar, ahí la podemos conocer. Yo te agradezco muchísimo, mucho, mucho de verdad. Soy tu fan. Gracias, Azul. Y luego te veo con Jorge Salvaje, que se van de la cultura, y espero un día unirme sin hacer. Sí, es una propuesta grande para todos, o sea, todos agarren el volante, agarren el manubrio, agarren sus alas y que vayan a vivir los mismos cuentos. Sí. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Lidia, por acompañarnos acá, por compartir estas historias, por compartirte. Les agradezco también a los que nos están mirando. Muchas gracias por toda su atención y pues nos estaremos encontrando en la próxima Entre Contadas. Muchísimas gracias. Red de Narradoras México.